El padre de la teoría de las restricciones es el físico Elijah Goldratt, que sentó las bases en su libro La Meta. Elijah Goldratt nació el 31 de marzo de 1947 de nacionalidad israelí. Obtuvo su grado de bachiller en ciencias en la Universidad de Tel Aviv. Fue licenciado en física en la Universidad de Tel Aviv. Realizó su máster y doctorado en la Universidad de Bar-Ilan. Fue el creador de la teoría de las restricciones. Elijah Goldratt fue un educador, un escritor, un filósofo, un científico, pero él por encima de todo era un pensador. El Dr. Goldratt exhortaba a su público a examinar, desafiar y cambiar sus prácticas gerenciales por una visión fresca y nueva. Se interesó por los negocios a principios de los 70 cuando un pariente le solicitó como buscar ayuda para mejorar la producción de su pequeña empresa de pollos. Goldratt junto a su hermano desarrollaron un revolucionario algoritmo de programación de la producción que posibilitó un incremento de producción superior al 40% sin necesidad de nuevos recursos. La cobranza pasó a ser más lenta que las compras de materiales y la empresa quebró. A partir de este hecho, el Dr. Goldratt decidió volver a trabajar a la universidad. A finales de los años 70, los hermanos Goldratt fundaron una empresa que se llamó Creative Output. Esta empresa desarrolló un software de programación para la producción basado en un algoritmo ya mencionado anteriormente. El crecimiento de esta empresa fue espectacular, ya que sus principales clientes fueron Grumman, Sikorsky y General Motors. A pesar de estos buenos resultados, él estaba muy frustrado. La situación se debía a que, a pesar de los muy buenos resultados que obtenían las empresas al implementar su software y realizar un gran esfuerzo para vender, conseguir clientes era un proceso tremendamente lento. La experiencia le demostró al Dr. Goldratt que su revolucionario método exigía mucho más que la implementación de un nuevo software. Que le exigía más, le exigía que debía cambiar la mayor parte de las políticas y criterios de decisión que aún existen en las empresas. En el año 1982 fue presidente y mayor accionista de una compañía productora de un software de programación de producción. En ese año fue catalogada por la revista INC Magazine como la sexta de mayor crecimiento en Estados Unidos. Viendo que con las presentaciones convencionales no se lograba como un mayor objetivo de romper la barrera de mercado, entonces decidió cómo hacer una nueva implementación y fue una manera no convencional y fue cuando decidió pues crear una idea de comunicar su método a través de una novela sobre manufactura. En ese momento comenzó a trabajar en La Meta, a pesar de que a nadie pues le gustaba la idea, ni siquiera al coautor Jeff Cox, quien se rehusó a recibir el pago de regalías y exigió que le pagaran en efectivo sus honorarios plenos. Finalmente, No River Press decide apoyarlo y hacen una primera edición de 3.000 copias, pensando que tendría mucha suerte si las vendía todas. Al día de hoy se han vendido más de 4 millones de copias en todo el mundo, un bestseller que utiliza pues un acercamiento no tradicional para hallar información comercial importante. Es un libro de texto comercial escrito en forma de novela, enmascarada en una historia de amor. El libro se utiliza como una herramienta de mercadeo para promover su solución para la gerencia de la producción. La Meta ha sido traducida en 23 idiomas y las escuelas de administración lo incluyen en sus planes de estudio. Los libros de Goldratt son bienvenidos no solamente en países desarrollados, sino también en la India, la China, Sudamérica y Europa Central, sin dejar pues de mencionar Israel, su país de origen. El éxito de La Meta decidió al Dr. Goldratt dejar Creative Output en 1987 y fundar una nueva organización, el Abraham J. Goldratt Institute, AGI, cuya misión era generar y diseminar el conocimiento. En este momento comenzó la investigación y permitió generalizar la teoría de las restricciones a todas las áreas y niveles de la empresa, como es operaciones, distribución, abastecimiento, ventas, marketing, estrategia, toma de decisiones, ingeniería, gestión de proyectos y recursos humanos, dejando de ser una simple herramienta para la producción. Todo este conocimiento se encuentra en una serie de 8 videos llamado Programa Satelital de Goldratt.
Se considera una obra maestra a estas 8 sesiones educativas que son enseñadas por el Dr. Goldratt. Su carismático, estimulante, pero a veces no convencional estilo captura la atención de la audiencia. El Dr. Goldratt escribió No fue la suerte, como continuación de La Meta, en donde se revela un estilo único en todos los aspectos de estructura corporativa. A medida que la teoría de las restricciones va tomando como un común sentido y señala cómo se enmascara nuestra inercia. Además, ha escrito entre otros libros como La carrera y El síndrome del pajar. Era un colaborador frecuente de revistas científicas, revistas y publicaciones de negocios. En el año 2000, el Dr. Goldratt estableció Goldratt Marketing Group para producir y distribuir los materiales de aprendizaje de la teoría de las restricciones para individuos tales como libros, videos, programas multimedia y simuladores. Goldratt Consulting en la actualidad se encuentra poniendo en marcha proyectos a gran escala llamados Visión Viable en decenas de compañías alrededor del mundo. Goldratt Schools se dedica a la transferencia de conocimientos cara a cara para que los individuos busquen expandir su conocimiento de la teoría de las restricciones y sus aplicaciones. También es fundador de la teoría de las restricciones para la educación, que es una organización sin fines de lucro dedicada a traer ideas de teoría de las restricciones a los profesores. El Dr. Goldratt pasó su tiempo escribiendo, dando presentaciones y consultoría, al igual que viajando. El presente libro pretende mostrar que podemos postular un número muy reducido de hipótesis para explicar un espectro muy amplio de fenómenos industriales. El libro intercala en la trama una lucha de la vida familiar, asumiendo de que se trata de algo bastante común para cualquier gerente que está obsesionado con su trabajo en cierta medida. Ahora abordaremos resumidamente la historia del libro. Entonces, este habla de que la planta manufacturera de la empresa Único tiene problemas de retraso de pedidos. Todo comenzó un día en el que Ale Rogo, el gerente de la planta, recibe una inesperada visita del vicepresidente de división, Bill Pitch, donde éste le advierte que si en 3 meses no mejora la rentabilidad de la planta, la cierra. Alex Gogo comienza a analizar qué puede hacer, si ya había reducido los gastos al máximo y había presionado mucho a su personal. Se le vino a la mente un encuentro que tuvo con un sabio profesor, Jonah, en el que hablaron de los robots que usan en la planta, las ganancias y la productividad que había tenido la planta. Jonah, con las respuestas de Alex, se dio cuenta de que la planta no estaba pasando por un buen momento, así que le preguntó, ¿cuál es la meta de tu fábrica? Después de recordar esta conversación, Alex se dio cuenta de que la meta de la planta era generar dinero, siguiendo 3 parámetros que conducen al éxito de la organización. Primero, aumentar los ingresos. Segundo, bajar el nivel de inventario. Y tercero, reducir los gastos de operación. Rocco y su equipo comenzaron a analizar si estos parámetros estaban siendo cumplidos, incluso al implementar robots en la planta. Se dieron cuenta de que, primero, no había aumentado los ingresos, estaban perdiendo parte del mercado y las ventas habían bajado. Segundo, la bodega había llegado a su límite, estaba saturada de trabajo en proceso. Estaban produciendo piezas que no necesitaban en el momento para dejarlas almacenadas por un costo muy alto. El problema era que Alex pensaba que la planta funcionaba muy bien ya que le medía la productividad a cada máquina, sin saber administrar bien los recursos. Entonces habían máquinas muy lentas para producir una pieza y máquinas que producían muy rápidamente. Entonces les tocaba almacenar sus piezas por un costo muy alto hasta que las necesitaran. Al siguiente día Alex visitó a Jonah y le contó los problemas por los que estaba pasando la planta. Después de Alex hablar con Jonah, comenzó a analizar cuál era el cuello de botella. Un día Alex fue de campamento con su hijo y otros niños.
Él observa que mientras todos caminan, las distancias entre unos y otros cada vez es más larga, porque caminan a ritmos diferentes. O si uno paraba, retrasaba a los que iban más atrás. Eh, entonces a los que iban de primeros les tocaba esperar más tiempo a los que iban de últimos. Alex comienza a hacer una analogía con su empresa. Alex hizo un cambio, entonces cambió al niño que caminaba más despacio, lo puso de primero y aparte le bajó peso a su maleta y se dio cuenta de que podía caminar más rápido y todos juntos al mismo ritmo. Piensa cómo puede articular esta situación en su planta de producción, lo que lo lleva a exponerle a sus compañeros cómo interactúan los cuellos de botella y cómo mediante el análisis de esta información podría beneficiar a su empresa. Jonah está presente en la reunión y dice: un cuello de botella es un recurso cuya capacidad es menor que la demanda y este hace que la producción se detenga. En ese momento, Jonah propone aumentar la capacidad de la producción en la planta y aclara que no se necesita ni dinero ni espacio. Solo se necesita saber administrar bien los recursos. Entonces, evaluó las restricciones y los recursos, en las cuales determinó que para lograr obtener una mayor productividad necesitaba cambiar los turnos y los momentos de descanso, lo cual aumentaría un 10% dicha productividad. También que implementando el control de calidad de las piezas antes de que pasara por las máquinas para que así no tuvieran piezas defectuosas y la máquina no perdiera tiempo fabricando partes defectuosas. Jonah hizo también aportes en los que mencionaba que las máquinas que son cuello de botella no deberían parar nunca su producción, ya que esto generaría pérdidas, y que las máquinas que no son cuello de botellas puedan tener un ritmo menor o acorde con la productividad necesaria. Alex junto a su equipo de trabajo determinaron que, primero, las máquinas que no son cuello de botella deberían trabajar al ritmo de la máquina principal, con el fin de no generar inventario innecesario que aumente gastos. Y segundo, quitarle carga a las máquinas que son cuello de botellas utilizando otras máquinas que puedan hacer parte de este proceso. Las restricciones de producción fueron solucionadas mediante el análisis de cuellos de botella. Esto le permitió a Alex aumentar la productividad, disminuir los costos de inventario y maximizar las ganancias. Ese mes fue uno de los mejores meses de la historia de la empresa, pero se dieron cuenta de que ya había otro cuello de botella y no era precisamente de producción, sino que era de mercadotecnia, ya que había mucho producto terminado en la bodega. Nuevamente Peach le puso un reto a Alex, era aumentar la productividad en un 15% más. Afortunadamente por esos días llegó un pedido muy grande el cual debían entregar en muy poco tiempo. Era casi imposible. Sin embargo, Alex lo aceptó ya que aumentarían la productividad en más o menos un 15%, que era lo que necesitaban. Finalmente Alex cumplió su meta, que era que no cerraran la planta y que ésta siempre tuviera los mejores resultados. Esto gracias a su análisis de tener muy claro cuál es la meta de lo que se quiere o el objetivo a donde se quiere llegar, y también la búsqueda y solución del cuello de botella y las restricciones que se tengan. Haremos un análisis corto de la novela que introdujo cambios en los negocios norteamericanos, La Meta. Este libro trata de la ciencia y la educación. La ciencia es simplemente el método que utilizamos para postular una serie mínima de hipótesis que puedan explicar mediante una derivación directa y lógica la existencia de muchos fenómenos de la naturaleza. El presente libro pretende mostrar que podemos postular un número muy reducido de hipótesis para explicar un espectro muy amplio de fenómenos industriales. También nos propone que debemos tener valor para enfrentarnos a las inconsistencias
y evitar huir de ellas simplemente porque así lo hemos hecho siempre. Goldratt cree sinceramente que la forma de aprender es a través de nuestro proceso deductivo. El contenido del libro, contado a manera socrática, describe a Jonah, un profesor que a pesar de sus conocimientos sobre las soluciones, provocó que Alex las derivara por sí mismo al plantearle interrogantes en lugar de exclamaciones. El libro nos deja un sinnúmero de preguntas, pero sin duda que allí también encontramos respuestas. Y una pregunta que se nos vendría es, ¿qué es productividad? ¿Qué cosa es productividad? La productividad básicamente es lograr un objetivo en relación a metas. La productividad no tiene sentido alguno si no sabes cuál es tu meta. Pero de allí también pueden hacer otra pregunta y es, ¿estoy siendo realmente productivo? Para poder responder esa pregunta es necesario hablar de unos parámetros consistentes, unos parámetros que nos expresa el autor y que sin duda lo que quiere corregir es el mal flujo de efectivo para que éste no sucumba a las empresas. El flujo de efectivo lo podemos expresar en 3 parámetros. Estos parámetros son, número 1, el throughput. El throughput indica la velocidad a la que el sistema genera dinero a través de las ventas. Si produces algo pero no lo vendes, no es throughput. El segundo parámetro es el inventario. Inventario es todo el dinero que el sistema ha invertido en comprar cosas que pretende vender. Número 3. El parámetro de gasto de operación. El gasto de operación es todo el dinero que el sistema gasta en transformar el inventario en throughput. Aquí va incluida la mano de obra. Estas definiciones parecen ser simples, pero están expresadas con toda precisión. Expresar tu meta en términos de parámetros logrará aumentar una mayor efectividad, aumentar el throughput, mientras que simultáneamente se reducen tanto los inventarios como los gastos de operación. Cuando las eficiencias aumentan, los costos por pieza disminuyen sin que los gastos de operación se aumenten. El throughput, para entenderlo de una mejor manera, es el dinero que entra. El inventario es el dinero que está actualmente dentro del sistema. Básicamente es un parámetro para el dinero que entra, uno para el que está atrapado dentro del sistema y uno para el que sale. Como dice el autor, una manera diferente para hacer contabilidad. Para ser un poco más claros y precisos, hablemos de los eventos dependientes, porque debemos tener en cuenta que los eventos dependientes están siempre presentes en todos los momentos de la industria, incluso en los momentos de la vida. Y un evento dependiente que nos dice que una operación tiene que realizarse antes que otra. Esto también lo podemos expresar como unas fluctuaciones estadísticas, que es la variación de un parámetro con respecto a algo. Por ejemplo, el chico lento, en la que su velocidad influyó en el ritmo de la caminata. O otro ejemplo podría ser la posición de un equipo de fútbol en la tabla de clasificación durante un campeonato. Esta es variable y en consecuencia hay una fluctuación. Nos hacemos una pregunta, ¿a qué vienen todos estos términos? Estos términos se explican con anterioridad para poder comprender la manera excepcional en que Goldratt expresa las relaciones entre los cuellos de botella y los recursos no cuello de botella y la manera de administrar. ¿Y qué es cuello de botella? Se denomina a todo elemento que disminuye o afecta el proceso de producción en una empresa. Se denomina así a aquellas actividades que disminuyen el proceso de producción, incrementando los tiempos de espera y reduciendo la productividad, lo cual genera un aumento en el costo final del producto. Estos temidos cuellos de botella son problemas que aparecen a lo largo de la cadena de suministro y de producción, que ralentizan y hacen que el throughput de existencias, mercancías y productos se amontonen, originando así pérdidas económicas y tiempos improductivos. Goldratt plantea unas reglas que expresan las relaciones entre los cuellos de botella.
El número 1, la capacidad de la planta es igual a la capacidad de los cuellos de botella. Número 2, una hora perdida en un cuello de botella es una hora perdida en el sistema entero. Número 3, el costo real de un cuello de botella es el gasto total del sistema dividido entre el número de horas de producción del cuello de botella. Número 4, la forma de desperdiciar el tiempo en un cuello de botella: darle ocio en descanso, trabajar en piezas defectuosas, hacer procesar partes que no necesita. Cualquier cosa que no esté en la demanda actual sería sacrificar dinero presente por dinero futuro. Número 5. Hacer trabajar los cuellos de botella únicamente en lo que contribuya al throughput. Número 6. Descargar parte del trabajo de cuello de botella pasándolo a recursos que no sean cuello de botella para de esta manera ganar capacidad. Quiero recomendarles este libro porque es una trama que permite al lector adentrarse por cuenta propia en el proceso deductivo y en un proceso de mejora continua. Muchísimas gracias.